En este caso utilizamos Cypress y Gherkin, en específico porque Cypress facilita simular las acciones del usuario en el navegador para las automatizadas y Gherkin ayuda a describir los escenarios en un lenguaje natural que vendrían siendo las pruebas de aceptación. La combinación de ambos hicieron que todo fuera más ordenado y que las evidencias fueran fáciles de presentar y de interpretar. Bueno, en este caso, para compartir un poco la plataforma que estamos utilizando, sería la plataforma de relatos de papel. Aquí en este caso podemos ver los libros por su descripción y tal, agregar al carrito. Y bueno, en este caso las automatizadas que estamos mostrando es la funcionalidad esta de agregar libros al carrito. Así que voy a compartir un poco lo que fue el proceso. Se instaló el paquete de tanto de Cypress como los paquetes de Cucumber, que son los que vienen siendo la ayuda que nos hace el Gherkin para definir lo que son las pruebas de aceptación. En este caso se acoplaron dentro de estas dos carpetas los features, que son las pruebas de aceptación como tal. En este caso solamente tenemos un escenario que sería el usuario busca un libro y lo añade al carrito, y el orden en el que van a ser ejecutadas las pruebas. Como se puede ver, se hace un escenario given, when, los tres estos que son and también son de parte del when, y el then que es la finalización de las pruebas de aceptación. Pruebas están escritas en Cypress del lado de acá. Y bueno, para compartir un poco lo que sería la aplicación, Cypress. Bueno, para definirle al Cypress cómo debe funcionar, se crea un archivo de configuración de Cypress, donde en este caso se define el puerto que va a utilizar o la ruta a la que debe apuntar las pruebas automatizadas, o sea, el sistema que va a estar ejecutando. En este caso, como vemos, está en el puerto 5173. El spec pattern es qué tipo de archivos debe buscar para las pruebas de aceptación. Y bueno, definimos que grabar un video al finalizar las pruebas. Con el comando npx cypress open, abrimos el Cypress, que está instalado como un paquete dentro del proyecto. Y aquí, como vemos, está nuestro archivo feature, que si lo abrimos, podemos correr la prueba automatizada. En este caso, se ven aquí a la izquierda todos los escenarios, el given, when y todos los demás pasos. Si nos vamos uno a uno, vamos viendo el recorrido de todos los pasos. Y al finalizar, él termina de analizar si el libro está visible en el carrito. Esto es para mostrarlo del lado de acá, pero también se puede correr con npx cypress run, que en este caso es el que nos genera el video. Aquí nos dice que está iniciando la prueba, encontró un solo spec, que fue el que creamos, el add-to-cart.feature, y aquí va paso a paso, añadir libro al carrito, está ejecutándolo. Una vez termina de ejecutarlo, nos dice que pasaron todas las pruebas y el lugar donde está el output del video de la prueba automatizada. Aquí sí lo vemos. Es específicamente la prueba que estábamos corriendo hace unos segundos. Nos genera las evidencias y esas evidencias se quedan en la carpeta Cypress Videos. Y listo. Bueno, en pruebas de backend utilizamos la herramienta Postman, ya que pues esta herramienta es muy usada para automatizar pruebas, validar respuestas, gestionar colecciones, endpoint y simular entornos. Esta herramienta pues nos da una visual bastante poderosa para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de las APIs. Entonces, en esta presentación veremos un poquito cómo se estructuran las pruebas y cómo se garantizan las pruebas automáticas. Vamos a probar el flujo de crear libro, buscar libro, actualizar libro, eliminar libro y buscar todos los libros. Entonces, acá tenemos nuestras, nuestras consultas. Aquí tenemos unas variables de entorno que en este caso se llamó dominio,
Y dominio está aquí en las variables de entorno, donde está la ruta principal, la ruta localhost y el puerto correspondiente. Em, Aquí tenemos en el body la creación del libro. Aquí podemos hicimos una variable para crearle el ISBN dinámico y aquí unas variables current data y current date. Aquí es lo importante es aquí los scripts. Tenemos unos prerequests que me hace dinámico el current date y el ISBN. ¿Sí? Aquí tenemos unos posts. Estos post response se utilizan unos scripts en JavaScript y estos los podemos utilizar, los podemos sacar aquí de snippets. Tenemos una gran cantidad de scripts para hacer validaciones y en este caso pues se valida que llegue el ID correspondiente y se hace también pues se valida que la respuesta sea menor a 200 milisegundos. Nos da, según el nombre que se creó, creación exitosa, nos dice qué pasó y en las respuestas en menos de 200 milisegundos pasaron correctamente. De la misma forma, aquí podemos tener unas pruebas de performance, unas pruebas de carga de estrés, donde podemos darle la cantidad de usuarios que queremos y la duración pues, de cuánto tiempo queremos hacer. Aquí hicimos una prueba de 10 minutos aproximados donde fueron aproximadamente en esos 10 minutos hicieron 57.324 requests en este tiempo y realmente el porcentaje de error fue bastante nulo. No hubo errores en ese momento. Todas las pruebas de crear libro, buscar libro, actualizar libro, se cumplieron en los tiempos correspondientes y todas todas las ejecuciones corrieron correctamente. Respecto a las pruebas de frontend, se usó Cypress junto con Cypress Studio. Cypress pues maneja JavaScript y con esto se validaron las acciones que se deben ejecutar en el formulario de checkout del aplicativo pues, de React. Eh, y se validaron tanto los valores esperados como los mensajes de error. Em, Aquí tenemos las evidencias del proceso ejecutado. Básicamente se hicieron 3 peticiones para validar, eh, de las cuales la primera era creación de dirección inválida, los campos del checkout y la compra inválida. Esto se hacía en el archivo spec.cj.js. Corriendo el aplicativo nos permitía grabar las acciones y posterior a esta grabación, con JavaScript se podía editar las validaciones respecto a estos campos y aquí como se muestra, se validaron todos los tests y pasaron. Respecto a la dirección inválida, em, se agregaron varios libros al carrito. Después de esto, nos fuimos al checkout, donde debíamos escribir pues el nombre, un teléfono y pues guardar esto. Aquí se hizo pues que si faltaba alguno de los campos de la dirección, pues no dejaba guardar y se validaba con el atributo de que si era visible o no. Respecto a la compra inválida, se hicieron eh, se llenaron los campos con varias cosas, teléfono, dirección, nombre. Sin embargo, en este caso no se agregaron libros. Entonces, pues efectivamente se comprobó de que estaba pues mal. Em, en este caso, se validaron que si yo quería pasar al checkout sin agregar antes un libro, digamos, podía llenar todos los campos, sin embargo, al momento de pagar aparecía error.
Esto muestra un problema de experiencia de usuario, sin embargo, sí validaba antes de pasar al checkout, antes de pasar a la compra, perdón, validaba que pues no estaba completos los datos y por ende pues la compra no era exitosa. Respecto a los campos de checkout, básicamente se llenaron todos los campos de una manera adecuada y se validaron que los datos correspondían, es decir, se validó que el precio con la cantidad daba el- el subtotal esperado y también si se le agregaba un cupón, le daba un valor total esperado. Aquí pues aparecen las operaciones de cada una de las validaciones de los campos y básicamente eh, pues ya pasando a las conclusiones, podemos ver que los casos de prueba se ejecutaron satisfactoriamente sin errores y lo cual revela pues un buen nivel de estabilidad y madurez del sistema. Bueno, para la parte de las pruebas de carga, nosotros vamos a utilizar Apache JMeter. Algo que, bueno, como mis compañeros ya han expuesto estas pruebas, tanto en la parte back como en la parte front del proyecto, algo que quiero acá mostrar y como un diferenciador es unir la parte del front con un back distinto. En esto que les voy a mostrar, básicamente es nuestro front, pero le va a hacer las peticiones al API de Google. Ahí es donde vamos a obtener los libros, sus descripciones y todo eso. Entonces, el flujo que voy a exponer o como a pruebas de todo esto es la búsqueda, añadir al carrito, el formulario de compra, básicamente esto que estoy mostrando acá. Vamos a finalizar la compra y listo. Entonces, en estos pasos que hicimos, bueno, esto ya se nos devuelve, ya lo podemos cerrar, pero con esto que sale acá en el Recording Controller, miren todas esas peticiones que nos hace. Fue porque en nuestro aplicativo, nosotros, claro, le decimos tráigame los primeros 20 libros, entre comillas, de lo que sea, pero si yo llego a buscar Pokémon, me va a traer también cierta cantidad de libros. Entonces son ciertas cantidades de peticiones que en un flujo normal puedan ocurrir. Listo, esto es porque pues así mismo le estoy enseñando. Entonces, una vez ya parametrizadas acá, lo único que hace es como listo, las aprendí. Entonces, ahora sí le podemos dar como candela a estas pruebas de estrés. Si yo acá le doy solo un usuario y a un segundo y le doy acá en correr, acá pues ya en esta parte las hizo y nosotros podemos ver este reporte. Son varias, pero ninguna nos da error. Y pues ya aquí finalizó con 9 segundos. Si yo veo acá en árbol, también me va a mostrar la petición que se hizo, como si lo viéramos en el navegador, junto con la respuesta. Miren que acá está la respuesta. Y van a ser de libros distintos. Es más, también trae automáticamente imágenes y acá las muestra. Entonces, en este plano uno dice, bueno, una prueba está perfecto. Pero ahora juguemos un poquito más con esto y pongámosle 1000 usuarios. ¿En cuánto? En un segundo. Entonces, claro, aquí ya va a ser distinto. Entonces, empecemos a dar, bueno, primero limpiemos esto. Creo que lo podemos limpiar acá con esto. Creo que acá quedó seleccionado. Listo. Entonces, ahora sí, ya con esto 1000 y en uno, démosle candela. Entonces, ustedes pueden ver que acá se están haciendo las peticiones. Listo, aunque se hicieron no significa que ya terminó. De hecho, acá empieza a bajar un poco porque está como, listo, ya las mandé, pero entonces está esperando. Y miren que el número está bajando considerablemente. ¿Esto por qué puede llegar a pasar? Porque de pronto el endpoint tenga, no sé, políticas de, hey, alguien me está haciendo 1000 peticiones, pueda que sea un ataque. Entonces voy a tener cierto control previo a esto o no. Depende cómo nosotros lo configuremos y asimismo podemos, no sé, hacer pruebas de negación de servicio, a ver si un sistema así puede caer ante eso. Este es un buen error, por decirlo así, pero si el back no tuviera eso parametrizado, muchachos, se estallaría y por ende empezaría a denegar servicios porque no tiene la suficiente carga para los suficientes recursos para atender todas esas peticiones.